Otro tema. Hoy un juez federal ordenó la liberación de Jorge Sánchez Ortega, un personaje al que la Fiscalía General de la República, durante la administración de López Obrador, quiso convertir en el segundo tirador del caso Colosio. Es lo mismo que había hecho Chapa Besanilla 30 años antes. Y ya en los últimos días del gobierno de López Obrador quisieron reinventar el segundo tirador del caso Colosio. Hoy un juez federal, como había ocurrido hace 30 años, dijo que no había una sola prueba que sustentara esa acusación. Han pasado 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio y todavía perduran los intentos de manipular el crimen que cambió la historia de México. En 2024, la Fiscalía General de la República ordenó, sin una sola prueba, la detención de Jorge Sánchez Ortega como el supuesto segundo tirador en el crimen ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. No fue otra cosa que darle gusto a una de las teorías favoritas de López Obrador, un gran distractor para las huestes de Ramírez Cuevas en uno de los momentos más complejos de la 4T. Pese a los intentos absurdos, el primer tribunal colegiado de apelación con residencia en Toluca ordenó la liberación de Sánchez Ortega, exagente del extinto CISEN. Por unanimidad, los tres magistrados determinaron que no existen pruebas de un acuerdo previo entre Sánchez Ortega y Mario Aburto Martínez, autor material confeso del crimen. Además, el delito reclasificado de homicidio calificado a homicidio simple intencional prescribió hace más de una década, desde noviembre de 2014. Sánchez Ortega fue detenido el mismo día del magnicidio, a escasos metros de donde cayó Colosio. Fue liberado horas después, pero volvió a la escena pública 30 años más tarde, cuando la Fiscalía reactivó su caso y lo recapturó, enviándolo al penal del Altiplano. Lo cierto es que mientras la Fiscalía insistía en revivir la hipótesis, la propia familia de Colosio pedía lo contrario. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas se manifestó en más de una ocasión a favor de cerrar el caso. El caso Colosio, 32 años después, sigue sin cerrar del todo la herida, pero el expediente judicial, esta vez, parece agotado. Bueno, ahí está este tema, no tenía ni pies ni cabeza. Este hombre fue detenido, en su momento fue acusado, ahora estuvo varios meses, muchos meses detenido en el penal del Altiplano por un crimen que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, ni hay una sola prueba. Es más, en esta acusación sacaron el tema de que había sido Genaro García Luna el que lo había ido a rescatar de Tijuana. Genaro García Luna era inexistente en esas épocas. Estamos hablando de 1994. Era una barbaridad querer descubrir en este hombre, 30 años después, el mismo que lo había acusado Chapa Besanilla, el segundo supuesto tirador del caso Colosio. Pero bueno, así están las cosas. Lo que se hace para cambiar la narrativa y olvidarnos de los problemas actuales y reales.